de Segunda de Corintios. El tema central del capítulo 4 es ministerio. Punto 1 principal, versículo 1 al 6. Sé fiel en este ministerio. Segundo punto, versículo 7 al 15, acerca del tesoro en vasija de barro. Tercer punto principal, versículo 16 al 18, acerca del hombre interior. Leamos el versículo 1. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Aquí, por esto, se refiere a las palabras que viene a partir del capítulo 3, versículo 5. Significa, glorioso es el ministerio del Evangelio. El que tiene el ministerio del Evangelio, por la gloria que tiene, no puede envanecerse, pero puede que se desanime por su propia debilidad o por calumnia de otro. Pero Pablo sigue diciendo en la palabra, no nos desanimamos. ¿Por qué habrá dicho que no se desanima? Esto es porque Dios le encargó este ministerio del Evangelio. Cuando Dios le encargó este ministerio, no fue porque Pablo era sobresaliente en poder o en conocimiento, sino fue por la misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia de Pablo y le encargó este ministerio glorioso. Por lo tanto, aquel que esté anunciando este ministerio del Evangelio está sobre la base de la misericordia de Dios. Dios se lo ha encargado por su misericordia. Por lo tanto, Dios mismo es el que hará la obra. Debemos comprender que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio. A todos los que les ha encargado, lo hizo a todos en la misericordia de Dios. Dios no le encargó este ministerio porque Pablo fuera discípulo de Gamaliel, tampoco porque de la sinagoga de Jerusalén le haya dado carta de recomendación ni certificado. Fue encargado este ministerio por la gracia y la misericordia de Dios. En Gálatas capítulo 1, versículo 1 dijo, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Entonces, ¿cómo debe ser la actitud de los que tienen este ministerio? Si vemos en el versículo 2, habla de tres cosas. Primero, renunciar a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. Segundo, no actuar con engaño. Tercero, no torcer la palabra de Dios, es más, exponerlo claramente la verdad. Todos tenemos vergüenzas que ocultamos, tal vez otros no lo sabrán, pero sí es nuestra conciencia. A todas estas cosas nosotros debemos desecharlo cada día. Nosotros debemos cortar y desechar toda mala costumbre y pecados, y no debemos actuar con engaño, sino andar con sinceridad. No debemos actuar engañando a otras personas. También dice que Pablo anunció la verdad sin torcerla, con toda la verdad. El Evangelio en sí tiene poder. En el versículo 3 dijo, pero si nuestro Evangelio está encubierto,
lo está para los que se pierden. Pablo predicó el Evangelio, pero hubo personas que no lo recibieron y otros lo rechazaron, porque ellos eran los que se pierden. Por eso no recibieron el Evangelio que Pablo predicó. Pero todos los que se estuvieron predestinados a recibir, considerando que este es el verdadero Evangelio, lo recibieron. Todos los que estuviesen predispuestos a tener vida eterna, llegaron a creer. Versículo 4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dijo, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. El Dios de este mundo se refiere al diablo. En Juan 12, capítulo 12, versículo 31, dice, el rey de este mundo. El diablo es el gobernador de la política, del poder y de la oscuridad. Él es un espíritu maligno. Y este diablo ha cegado la mente de los incrédulos. Significa que les cegó los ojos espirituales. Por eso no pueden recibir esta verdadera verdad. Hacen que no lleguen a ver la luz del glorioso Evangelio de Cristo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, aquel que no recibe el amor de la verdad, recibe el engaño de la mentira de Satanás. A los que no creen en la verdad, ni se alegran de ella, Dios deja que sean tentados por el diablo. Este es el castigo de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Cristo revela al Padre. Dijo, yo y mi Padre somos uno. Juan capítulo 10, versículo 30. Dios Padre y su Hijo Jesucristo es uno. Es el Dios Trino, es la Trinidad. Por lo tanto, aquel que no tiene la luz de Cristo, tampoco tiene a Dios. Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, versículo 9. Porque nuestro Dios Padre es espíritu, no se puede ver con los ojos. Cristo reveló toda la naturaleza de Dios Padre. En el versículo 5 está diciendo qué es lo que nosotros debemos anunciar. Primero, anunciamos que Cristo Jesús es el Señor. Luego, anunciamos que nosotros somos servidores de los hermanos por causa de Jesús. No está bien que los que anuncian el Evangelio se exalten a sí mismos, ni que quieran enseñorearse sobre los hermanos. Ellos son orgullosos y ladrones. Por lo tanto, el apóstol Pablo no se anunció a sí mismo, sino dio testimonio de que Jesucristo es nuestro Señor. No solo eso, dijo que anuncia que son servidores de los fieles de la iglesia de Corinto. Todos los predicadores son siervos de Dios y siervos de los fieles, pero desde la posición de los fieles deben respetar a los siervos que Dios envió y deben obedecerle bien, porque ellos son mensajeros enviados por Dios. Versículo 6. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Así dijo Dios cuando se creó el mundo: haya luz, y así hubo luz. Así estábamos nosotros, muertos en transgresiones y pecado, nosotros
que estábamos en las tinieblas, Dios brilló su luz espiritual en nuestro corazón. Esa luz nos lleva a conocer la gloria de Dios. Es el brillo del Evangelio. En los versículos 7 al 15 habla acerca del tesoro en vasija de barro. Dijo, tenemos este tesoro en esta vasija de barro. Pero, ¿qué es el tesoro? Primero, el tesoro es el Evangelio. Segundo, es el ministerio del Evangelio. Más esplendorosa y más gloriosa que el brillo de la cara de Moisés es el ministerio del Evangelio. La vasija de barro está hecha de tierra. Esta vasija se rompe fácil y no tiene mucho valor, a comparación con vasijas de oro o plata o bronce. La vasija de barro no tiene mucho valor. La vasija de barro se rompe fácilmente. El ser humano en sí se ha corrompido y es frágil. Nosotros somos tan invaluables como la vasija de barro. Pero Dios encargó a nosotros, que somos vasijas frágiles de barro, su precioso y glorioso Evangelio y su ministerio. Dios nos encargó la verdad que trae vida. Nos dio la verdad que unifica la creación. También la verdad que va consumando la salvación. ¿Por qué lo habrá hecho así? En vez de encargarle este Evangelio y su ministerio a personas con más poder y autoridad, gente que sobresalgan, ¿por qué se lo habrá encargado a frágiles vasijas de barro como nosotros? En el versículo 7 dice ese motivo. Pero tenemos este tesoro en vasija de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Dios puso este tesoro en vasija de barro para mostrar que el mover evangelístico se hace por el poder de Dios. La obra evangelística no se hace con la sabiduría y poder del hombre. El mayor poder está en Dios. Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió lo más bajo y despreciado y lo que no es nada. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 28. En los versículos 8 y 9 habla cómo nosotros, los que anunciamos el Evangelio, debemos actuar en medio de las dificultades. Leamos los versículos 8 y 9. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Significa que aunque por todos lados nos presionen las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Por ejemplo, Moisés y el pueblo que habían salido de Egipto llegaron al Mar Rojo. Se encontraron en una situación que no pudieron ni ir para adelante ni para atrás. En ese momento, los israelitas que no tuvieron fe comenzaron a quejarse. Pero Moisés oró a Dios. Por eso, por la poderosa obra de Dios, destruyó al ejército egipcio en el Mar Rojo. El pueblo de Israel pudieron cruzar el Mar Rojo en seco por el poder de Dios. Así que la actitud de aquel que tiene este ministerio del Evangelio que Dios encargó
No se desanima aunque esté pasando por situación que presionen por todos lados y esté atribulados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero nunca abandonados por Dios, derribados, pero no destruidos. Esta es la actitud. Versículo 10. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo sufrió llevando el Evangelio, participando del sufrimiento de Cristo. Siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Significa dos cosas. Primero, significa que yo llevaré la responsabilidad de haber matado a Jesús. Nosotros debemos tomar la responsabilidad de haber matado a Jesús. Entonces podremos considerar al pecado de lleno, que nos lleve al arrepentimiento sincero, y nos conmovemos ante la gracia redentora. Así, la vida de Jesús obrará en nuestro interior. Otro sentir acerca de llevar en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, esto significa que llevo la muerte de Jesús en mi cuerpo. Es decir, que los fieles, a través de persecución y sufrimiento, andamos por el camino de la muerte de Jesús. Significa que experimentamos en nuestro cuerpo, por medio de la tribulación y persecución, la muerte de Jesús. En esos creyentes también se manifiesta la vida de Jesús. Versículo 11. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Nosotros, los fieles, debemos vivir la vida con la vida de Jesús, siempre entregados a la muerte por causa de Jesús. Entonces, la vida de Jesús se manifestará en nuestro cuerpo mortal. Más específicamente significa, si hay motivo de morir por causa de Jesús, tiene que estar allí antes que otros. Si se presenta motivo de sufrimiento por causa de Jesús, uno debe ir por esa senda antes que otros. Si se presenta motivo de persecución por causa de Jesús, debe ir uno primero. Eso es lo que significa dejar que su cuerpo sea usado por Jesús. La vida de Jesús se manifiesta en esa persona. Por eso, en el versículo 12 dijo, así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Pablo siempre entregó su vida a la muerte y fue por ese camino. Por esto, la obra de la vida de Cristo se manifestó en Pablo, y esa obra de la vida y el Evangelio fue transmitida a los hermanos de la iglesia de Corinto por medio de Pablo. Y aquí significa, así que la muerte actúa en nosotros, significa que Pablo siempre está con la muerte al acecho por sufrir por el Evangelio. También dijo, y en ustedes la vida. Esto significa que en los corintios, quienes recibieron el Evangelio que Pablo anunció, obra la vida. Si los explicamos más simple, que se puede salvar la vida de otro si la vida del pastor vive primero. No se puede salvar la vida de otro si el pastor no va por la senda de la vida. Versículo 13. Escrito está, creí
y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Este versículo ha sido citado de Salmo 116, versículo 10. David habló con fe, a pesar de estar en medio de gran sufrimiento. De esta manera, Pablo creyó, por eso pudo hablar valientemente en medio de la tribulación. Así que esta fe hizo que Pablo no se desanimara. La fe es creer en la palabra de la verdad. La verdad que cree lo puede llevar a hablar valientemente en cualquier adversidad. En el versículo 14, Pablo tiene esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza de la resurrección. En el versículo 14 dijo, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Versículo 15. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Pablo dijo que todo esto lo hizo por el bien de los fieles. Pero los corintios no comprendieron esto, es más, dudaron del apostolado de Pablo. ¿Por qué Pablo habrá trabajado todo por los corintios? Esto fue para dar la gloria a Dios, aún en medio de tribulaciones y aflicciones. Pablo, llevando el Evangelio, hizo que muchas personas recibieran la gracia de la salvación. Por eso, muchas personas dieron abundantemente en acción de gracias para la gloria de Dios. Leamos los versículos 16 al 18, habla acerca del hombre interior y exterior. Nosotros estamos formados por un hombre interior y exterior. El hombre exterior, el ser exterior, se refiere a la parte carnal. El hombre interior, el ser interior, es el espíritu regenerado. El hombre exterior es el cuerpo que después de morir se vuelve al polvo. Pero el hombre interior es el que se ha renacido con la palabra y el Espíritu Santo. El sujeto de nuestro carácter es el hombre interior. El espíritu renacido ha sido renovado por la palabra y se va renovando hasta la medida de Cristo. Aún envejecido, nuestro espíritu se va renovando y prosperando. El hombre exterior se va deteriorando, pero el hombre interior se va renovando cada día. Por eso, Pablo no se desanimó. Aunque hubo mucha tribulación y muchos que se le pusieron en contra y lo calumniaron, igualmente Pablo no se desanimó. Pablo dijo, porque su ministerio fue dada por la misericordia de Dios. Aunque estaba yendo por el camino de la muerte, la vida de Cristo estaba obrando y prosperando en Pablo y en la vida de los hermanos. También, como sabía con certeza la esperanza que tenía en la verdad que creía y en la gloriosa resurrección, no se desanimó. Y muy pronto recibiría la gloriosa corona y el galardón del Señor. El hombre exterior se irá desgastando. El cuerpo sufre de persecuciones y calumnias, se irá deteriorando por muchas tribulaciones. Aunque sea muy sano o muy hermoso, al final su cuerpo se irá desgastando.
Pero el hombre interior de Pablo se renovaba cada día más y más. Que el hombre interior se vaya renovando significa que el espíritu renacido iba renovando junto a la palabra de Dios. Cuando vayamos renovando y creciendo cada día con la verdad y el Espíritu Santo, nuestro ser interior se irá renovando. La vida de fe que va renovando cada día el ser interior es una vida de fe viva. Versículos 17 y 18. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Dijo, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, las calamidades que nosotros recibimos en este mundo es temporal. Cuando pase ese tiempo, vendrá de regreso Cristo y juzgará a este mundo pecaminoso. Hebreos capítulo 10, versículo 37. La tribulación que padecen los fieles por Cristo en este mundo producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. El sufrimiento que nosotros padecemos en este mundo es ligero a comparación con la gloria venidera. La gloria que hemos de recibir es sumamente grande y eterno. Romanos capítulo 8, versículo 18. Lo que nosotros fijamos no es lo visible, sino lo invisible. Lo visible es la realidad, todo lo que pertenece al cuerpo. Lo invisible es todo lo espiritual. Se refiere al reino de Dios y su justicia. Lo importante es saber que lo visible es pasajero y lo invisible es lo eterno. Por lo tanto, nosotros debemos esforzarnos por lo eterno. Aunque perdamos lo visible, debemos avanzar a establecer lo que es invisible cada día. Continuamos con el estudio del capítulo 5 de Segunda de Corintios. El tema central del capítulo 5 es reconciliación. Puntos principales. Punto 1, versículo 1 al 10. La tienda de campaña física y la morada del cielo. Punto 2, versículo 11 al 17. Vivan por Cristo. Punto 3, versículo 18 al 21. Reconciliación. Veamos el punto 1, versículo 1 al 10. Tienda de campaña física y la morada del cielo. Leamos el versículo 1. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Aquí, tienda de campaña en que vivimos, se refiere al cuerpo físico. El hombre está formado por espíritu y cuerpo. Nuestro cuerpo es el ser exterior. El ser interior, el hombre interior, es el espíritu renacido. El centro del carácter, el sujeto del carácter, es nuestro espíritu. El espíritu del hombre vestido de tienda de campaña, cuando Dios llame al espíritu, debe dejar la tienda del cuerpo e ir al cielo. Entonces, ¿por qué le dice que nuestro cuerpo es tienda de campaña? Eso es porque se queda por un momento y luego se deshace. Pedro también dijo, cuando la muerte estaba cerca,
sé que dentro de poco tendré que abandonarlo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Cuando el hombre abandone el cuerpo, el espíritu de los creyentes se irá al cielo y el espíritu de los no creyentes se irá al infierno. Ese espíritu no queda varado en algún lado. Cuando el espíritu del fiel abandone el cuerpo, se irá inmediatamente a la tierra natal del espíritu, es decir, al cielo. Nosotros vivimos esperanzados de esto. Abraham también vivió anhelando siempre esa tierra natal, el reino celestial. Antes de nacer en este mundo, nosotros no teníamos espíritu. Y decimos al cielo tierra natal porque allí es donde está nuestro Dios Padre. En general, donde está el Padre le decimos la tierra natal. Por lo tanto, podemos decir que la vida de los fieles en esta tierra es pasajera. Estamos hechos para volver a la tierra natal. Cuando se deshaga nuestra tienda física, nuestro espíritu se irá a vivir eternamente con Dios allá en el cielo. En el versículo 2 dijo, mientras tanto suspiramos, mientras que vivimos en este mundo vestido con este cuerpo, suspiramos. ¿Por qué? Mientras tanto suspiramos vestidos con esta tienda física, porque todavía tenemos nuestra naturaleza pecaminosa en nuestro interior. Por eso suspiramos para sacar esa naturaleza pecaminosa, arrepintiéndonos. También suspiramos por nuestra debilidad e imperfección. Luego suspiramos porque todavía no tenemos vestido la tienda que viene del cielo. ¿Cuál es la tienda que viene desde el cielo? Eso se refiere al ropaje de Jesucristo. Romanos capítulo 13, versículo 14. Es la salvación. Es ir asemejando más a Jesús. En segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4, dijo, es ir participando de la naturaleza de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 24 dice, ir vistiéndose de la nueva naturaleza. En Romanos capítulo 13, versículo 12 dice, es vestirse de la vestidura de la luz. Todos tienen una expresión diferente, pero todo es lo mismo. Entonces, ser revestido de la morada celestial significa ir asemejando de la imagen de Jesús. Versículo 3. Porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Si los fieles no son revestidos por la morada celestial, será visto desnudo delante de Dios. El fiel será salvo por haber creído en Jesús, pero su salvación será como pasada por fuego. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15. Pablo suspira para que no se presenten como desnudos delante de Dios. Versículo 4. Realmente vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Los que suspiramos en este mundo es que lo mortal no quiere ser absorbido, no sea absorbido por la vida. Dijo, no deseamos ser desvestidos. Esto no significa desvestir la tienda del cuerpo, sino revestidos significa revestido de la imagen de Cristo. Pablo suspiró
como si tuviera una carga para formar la imagen de Cristo en este mundo. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Aquí dijo, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aquí lo mortal se refiere a la vida que vive carnalmente. Aquí vida es la vida espiritual. Es decir, la vida que vivimos en este mundo carnalmente es una vida vana. Vivir la vida espiritual es la vida. Por lo tanto, Pablo, después de vencer con la vida espiritual a la vida carnal, deseó ir ante Dios, que el Espíritu renacido viva fortalecido por el Espíritu Santo, siguiendo la palabra de Dios, es el camino que da vida al Espíritu. La vida que vivimos carnalmente es pacífica y fácil, pero no tiene vida. Para un mártir, la vida mortal está absorbida completamente por la vida espiritual. En el versículo 5 dijo que su espíritu nos da su espíritu como garantía de sus promesas. La consumación de la salvación de los fieles se hace con el poder de Dios, porque el Espíritu Santo ha garantizado, nosotros aún en medio de la aflicción podremos avanzar con fe valientemente. En el versículo 6 dijo, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Mientras nosotros vivamos vestidos con este cuerpo mortal en esta tierra, no podremos ver directamente al Señor si no estamos relacionados solo por fe. Versículos 7 al 10, Pablo habla de 4 esperanzas. Primero, en el versículo 7 dice, vivimos por fe. Segundo, versículo 8, prefirió ausentarse de este cuerpo y vivir junto al Señor. Pablo prefirió ausentarse de este cuerpo y vivir junto al Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Tercero, en el versículo 9, Pablo dijo que quería agradarle, ya sea que viva en nuestro cuerpo o que lo haya dejado. El que vive por fe, todo es agradable, vivir en este mundo o irse de este mundo. En cuarto lugar, versículo 10, Pablo tuvo la esperanza de que recibirá recompensa cuando se compadezca ante la tribunal de Cristo. Concluimos con la clase número 17 de Primera y Segunda de Corintios. Muchas gracias.